Vamos a comentar algunas cosas generales sobre el método de ion-electrón. Es un método que en particular a mí me gusta mucho porque me parece que tiene mucho trasfondo químico. El método de ion-electrón va a ser útil cuando tenemos fenómenos de oxidación-reducción, fenómenos redox, en presencia de algún medio ácido o básico desde el modelo de Arrhenius. Acuérdense que, según Arrhenius, un ácido es una sustancia que en disolución acuosa libera iones hidrógeno, y una base es una sustancia que en disolución acuosa libera iones hidróxido. También el método de ion-electrón va a ser útil para cuando veamos que el oxianión se descomponga en otras especies. Digamos, por ejemplo, que un nitrato se descompone a ser un monóxido de nitrógeno o un dióxido de nitrógeno. Podríamos decir también de una especie, por ejemplo, sulfato, que se descomponga a dióxido de azufre, por ejemplo. Estos dos casos considero que nos dan pauta para pensar que el método de balanceo más apropiado es el de ion-electrón. Una cuestión muy importante es que cuando aplicamos este método de balanceo, consideramos que hay sustancias que van a sufrir disociación, es decir, ruptura en iones. Debemos recordar que este método de balanceo, las ecuaciones químicas que más se nos van a presentar son aquellas en las que el medio es acuoso y el agua es un disolvente polarizante. Las sustancias que se disocian en sus iones las llamamos electrolitos. Y ustedes tienen que recordar de que básicamente hay tres tipos de electrolitos: las sales, los ácidos y las bases. Si una sustancia es sal, o es un ácido, o es una base, seguramente en el agua no va a existir con la fórmula que en la ecuación que nos presentan aparece. Va a existir en forma de sus iones. Aquí tenemos algunos ejemplos de ácidos. El ácido sulfúrico se disocia en dos iones hidrógeno, o como diríamos en química, protones, y sulfato. El ácido nítrico se disocia formando un ion hidrógeno y un nitrato. El ácido fosfórico, de disociación, arroja tres iones hidrógeno y fosfato. Recuerden que este es un tip. Los ácidos, al menos los ácidos inorgánicos que ustedes van a encontrar muchas veces en los ejercicios, comienzan con hidrógeno su fórmula. Las bases, los hidróxidos, van a terminar su fórmula con esta especie, el OH del hidróxido. Aquí tengo la disociación de estos tres hidróxidos: hidróxido de sodio, de magnesio y de aluminio, arrojando, disociándose en un ion hidróxido, 2 y 3 respectivamente. Y esos son algunos ejemplos de sales. Las sales son, podemos hablar que las sales son las sustancias que salen de la reacción de neutralización de un ácido con una base, o como yo prefiero llamarle, todo lo que no entró en la clasificación de lo que es un ácido, un hidróxido o de un óxido. Es decir, es una sustancia formada de un catión diferente del ion hidrógeno o de un anión diferente al hidróxido o al óxido. Tenemos tres aquí ejemplos de sales: el dicromato de potasio disociándose en el potasio en el ion dicromato, el cloruro de sodio disociándose en el ion sodio y en el cloruro, y el sulfato de cobre 2 disociándose en el ion cobre 2 y en el ion sulfato. Sustancias que no se disocian en sus iones, por mencionar algunas, son las sustancias orgánicas, digamos el azúcar o los disolventes poco polares. Los óxidos también son sustancias que no se van a disociar en sus iones, o sustancias como el amoníaco, como el metano. Como vamos a tener sustancias que se van a disociar en sus iones, estos iones vamos a diferenciarlos como iones activos en la semirreacción y iones espectadores. Los activos son aquellos que vamos a escribir en las dos semirreacciones, la de oxidación y la de reducción, y por lo tanto van a aparecer en la suma de semirreacciones. Los iones espectadores no van a aparecer, pero considero que nos pueden ser útiles para terminar el balanceo por este método. Ahora, este método, la secuencia que sigue es básicamente la misma que aquella que utilizamos para balancear a través de redox simple. Es decir, primero tenemos que asignar cargas a los elementos para poder identificar cuál es el elemento que se oxida y cuál es el elemento que se reduce. Un comentario: si estos elementos que se oxidan o se reducen pertenecen a algún oxianión,
Lo que escribimos en las semireacciones son las fórmulas de estos oxianiones con sus cargas. También les insisto que si hay algún elemento que tiene carga cero, debemos escribir en las semireacciones la fórmula con la que aparece en la ecuación. Bueno, una vez identificados cuáles son los elementos que se oxidan y se reducen, después tienen que balancear por materia y seguiría un balanceo por carga. Lo que difiere este método en cuestión al redox simple es que el balanceo por materia se hace introduciendo iones hidrógeno o agua si el medio es ácido. Es decir, si en la ecuación tenemos la presencia, digamos, de ácido sulfúrico, de ácido nítrico o de ácido clorhídrico, es claro que el balanceo por materia se va a hacer introduciendo el ion hidrógeno y agua. Si la ecuación ocurre en medio básico, el balanceo por materia se hace introduciendo iones hidróxido y agua. Comentario más. El ion hidrógeno tiene carga positiva, el ion hidróxido tiene carga negativa. Por lo tanto, la introducción de estos iones nos van a afectar en el balanceo de cargas. Bueno, balancean por materia, por carga, al final ajustan las dos semireacciones a fin de que la cuenta de electrones se cancela y después comparan las especies que nos dio la ecuación ya sumada con la ecuación original, y si hay algo que todavía no ha sido balanceado, el resto se hace por tanteo. Sin embargo, en los ejemplos que voy a presentar, prefiero considerar a los iones espectadores porque por dos razones. Una, me parece que es más químico tomar en cuenta la participación de estos iones espectadores que un balanceo por tanteo. Y dos, creo que balanceos por tanteo pues a veces pueden llegar a ser desesperantes en la búsqueda de estos coeficientes. A mí, en lo personal, me parece mucho más rápido tomar en cuenta la contribución de estos iones espectadores. Lo que yo haga después de sumar las semireacciones y comparar los coeficientes de las especies que me salen de la suma con la ecuación original, lo pueden tomar en cuenta, es decir, ver la contribución de los iones espectadores, o simplemente me pueden ignorar y pueden continuar haciendo tanteo. No importa qué camino tomen, van a salir exactamente los mismos coeficientes y espero que esos comentarios previos les sean útiles. A continuación voy a presentar varios ejemplos de balanceos en medio ácido y en medio básico. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla aquí en el canal. A mí me serviría mucho para mejorar la calidad y el contenido de estos videos. Y bueno, vamos a darle.